Larga es la noche, para el que yace despierto. Larga es la milla, para el que va cansado. Larga es la vida, para el necio que no conoce la verdadera ley. El que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. La mente es como el agua. Cuando está turbulenta, es difícil de ver. Cuando está tranquila, todo se vuelve claro. Yo, mi querido amigo, me dispuse a encontrar mi paz en los cielos y los tulipanes. En el aullido de los vientos. Bajo la lluvia. Debajo del cobertizo, y, al final, me di cuenta de que estaba justo ahí, residiendo dentro de mí. La paz puede explicarse por medio del océano. Las cosas pueden flotar en el océano, los vientos pueden soplar el océano, la tierra puede sacudir el océano, pero el océano permanece. El océano no se retira, no se contrae y no se esconde. El océano permanece quieto. Esto es lo que es la paz interior, dentro de ti y dentro de mí. Si no hay paz interior dentro de ti, la gente no puede dártela. Tu esposo o tu esposa no te la puede dar. Tus hijos no te la pueden dar. Tú tienes que dártela. La paz interior y exterior es el adorno número uno más hermoso que puedes usar. Siempre debes llevar paz dentro de ti, es lo más embellecedor que pudieras tener o hacer. La paz embellece tu corazón, y, también, te hace lucir bello. ¿Tú quieres tener una postura física perfecta cuando te paras, te sientas y caminas? La paz interior es la postura perfecta del alma, realmente. Prueba una postura perfecta, tanto en el exterior como en el interior. La paz crea gracia, y la gracia da paz. Mi querido amigo, te compartiré unos consejos para saber cómo encontrar la paz interior en un mundo agitado. Empezaré con una breve historia budista, llamada ¿Dónde encontrar la paz interior? Un monje que buscaba la paz interior y la iluminación, se retiró a una pequeña isla desierta y alejada. Se comprometió a no enojarse más, a no estar triste ni eufórico, sino, simplemente, a estar realmente consigo mismo en paz. También se prometió no abandonar aquella isla y contentarse con su compañía. Escogió un lugar, se sentó cerca de un árbol, se quedó quieto y meditó. Después de muchos años de meditación y silencio, pensó que había llegado a la iluminación. Se sentía tranquilo, revitalizado y fresco, en completa sintonía con aquella isla y consigo mismo. Estaba tan contento, que decidió enviar una carta a su maestro anterior, agradeciéndole por sus enseñanzas, y, contándole, que había alcanzado la iluminación, que ya nada del mundo lo agobiaba o importunaba, y, que jamás abandonaría aquella plácida isla. El monje recibió la respuesta de su maestro. Abrió con entusiasmo la carta y, para su sorpresa, solo leyó una serie de insultos contra su persona. El monje se enojó tanto, que decidió abandonar la isla para pedirle una explicación a su antiguo maestro. Cuando se encontraron, le preguntó qué significaban aquellos insultos. El maestro sonrió, y le dijo: «Dijiste que estabas iluminado, que nada en el mundo te agobiaba, y que no abandonarías la isla. Si unas meras palabras pueden enfadarte tanto y hacerte olvidar todo lo que has dicho, ¿realmente estás en paz contigo mismo?». Esta parábola budista
no enseña que no puedes encontrar la paz interior, evitando la vida. La paz interior es algo que encontramos en nosotros mismos. La paz que se consigue evadiéndonos de la realidad y de los problemas, es una paz artificial, que se hará añicos, apenas la adversidad llame a nuestra puerta, como le sucedió al monje. Eso significa que la paz interior, no se construye únicamente en medio de la serenidad y la tranquilidad, sino, también en medio de la tormenta. La paz interior se templa en la adversidad. La paz interior no es fácil de encontrar hoy en día. El ritmo de vida de alta velocidad que llevamos, nos hace estar estresados, porque no disponemos de todo el tiempo que nos gustaría, para dedicarnos a nosotros mismos. Llega un momento en el que tenemos que parar, terminar con las preocupaciones innecesarias, y emprender la búsqueda de nuestra paz interior. Alcanzar la paz interior, amigo mío, supone conseguir una sensación de bienestar, de felicidad, que nos envuelve en una inmensa tranquilidad. ¿Cómo encontrar la paz interior en un mundo agitado? Conquista al enojado, no enojándote. Conquista a los malos, con bondad. Conquista al tacaño, con generosidad. Y al mentiroso, diciendo la verdad. Estamos en este mundo, para convivir en armonía. Quienes lo saben, no luchan entre sí, y alcanzan la paz interior. Para ser felices, necesitamos ser justos y pacíficos con los demás. El arte de vivir es, ser feliz, cantar, bailar, servir, meditar y hacer de la vida una celebración. La vida es tan corta en este planeta. Este corto periodo de vida que pasamos en este planeta, es mejor pasarlo felices, y, propagando felicidad, en lugar de tener disputas por diversos motivos y conflictos. Mira lo que está ocurriendo hoy en todo el mundo. Todos los días hay violencia en algún lugar. Entonces, canta, ríe, baila, sirve a los demás y medita. Pero, tampoco te quedes atrapado. No debes quedarte atrapado, ni siquiera en la diversión. Es fácil ser adicto a la diversión. Entonces, si no encuentras diversión, te aburres y generas problemas a los demás. Tus ansias de diversión hacen que otros sean desdichados. Vive ligeramente. Toma la vida ligeramente, esto es posible cuando esparcimos este conocimiento. Más y más personas deberían liberarse del estrés, y comenzar a esparcir felicidad. Un faro de luz no es suficiente para iluminar todo el camino. Cada pocos metros se necesita una luz para disipar la oscuridad. La paz interior es la clave para la paz exterior. No puedes tener paz exterior si ardes en tu interior y estás a punto de estallar. Si las personas pueden acceder a la paz interior, entonces, la paz exterior es una realidad. La paz no es solo la ausencia de conflicto o de violencia. Es un fenómeno positivo dentro de nosotros. Cuando nuestra mente está tranquila, nuestro intelecto se vuelve más agudo, nuestras emociones se vuelven positivas y ligeras, nuestro cuerpo se vuelve sano, y nuestro comportamiento mucho más agradable. Estos son los efectos de la búsqueda de paz interior. La paz interior es la clave para la paz exterior. Para encontrar paz interior, el conocimiento es muy importante. Puedes sentarte y meditar,
y sentir que es algo muy pacífico, pero, cuando abres tus ojos y te mezclas con las personas, vuelves al mismo viejo patrón. Lo que puede ayudarte en tu actividad es saber que todo va a cambiar y todo está cambiando. Ahora me preguntarás, ¿nunca deberíamos enojarnos? ¿Deberíamos sonreír siempre? Te diré, no. Enójate, pelea y discute, pero sal de ahí de inmediato. Muchas veces, no eres tú, es la atmósfera, la conciencia colectiva que te afecta. El espacio tiene un impacto en nuestra mente, y el tiempo también tiene un impacto en nuestra mente. En ciertos momentos, sin razón alguna, aparece tensión en nuestro cuerpo. Muchos de ustedes han experimentado esto. Es el efecto del tiempo. La luna nueva de la noche anterior y el día posterior impactan nuestra mente. Algunas veces, en luna nueva o luna llena, de repente no puedes dormir. ¿Cuántos de ustedes no pueden dormir en noches de luna llena? En luna nueva o luna llena, algo ocurre a la mente. El tiempo afecta nuestra mente. Nuestra compañía afecta nuestra mente. Si te reúnes con alguien que habla todo el tiempo de cosas negativas, poco después, tú también lo harás. Toda tu alegría simplemente desaparece. La compañía también afecta la mente. Cuida el exterior tanto como el interior, porque todo es uno. No busques la amistad de quienes tienen el alma impura. No busques la compañía de hombres de alma perversa. Asóciate con quienes tienen el alma hermosa y buena. Si quieres ser feliz, rodéate de personas que valoren tu alma, y que sepan comunicarse de una forma positiva. También es imprescindible que cuidemos nuestro entorno, para estar en armonía y paz. Para encontrar un verdadero estado de bienestar, es necesario que mente, cuerpo y nuestro entorno cercano estén en un equilibrio. Si las personas pueden acceder a la paz interior, entonces la paz exterior es una realidad. La paz interior no es solo la ausencia de conflicto. Es un fenómeno positivo dentro de nosotros. Cuando nuestra mente está tranquila, nuestro intelecto se vuelve más agudo, nuestras emociones se vuelven positivas y livianas, y nuestro comportamiento se vuelve mucho más agradable. Estos son los efectos de hallar la paz interior. La paz viene de dentro, no la busques fuera. La verdadera paz nace de tu interior, no debes de salir a buscarla en otras personas, o en bienes materiales. Para saber cómo encontrar la paz interior, es necesario comprender que ésta no depende de nada ni nadie, sino de ti mismo. Tú eres el único responsable. Aunque pueda sonar duro, en realidad, es maravilloso, ya que esto significa que encontrar la felicidad y la paz interior está en tus manos. Si prestas atención a tu interior, podrás percibir que la paz que buscas ya reside en el fondo de ti. Todos tenemos esa paz interior, solo que existen demasiadas nubes que la tapan. Estas nubes pueden ser la agitación mental, los pensamientos y las emociones que tenemos en cada momento. La paz interior no es algo que se encuentra a lo largo del camino por casualidad,
es una decisión personal, es algo que construimos de manera consciente, poniendo en práctica comportamientos y pensamientos que nos conducen a la serenidad. Cómo encontrar la paz interior en un mundo agitado. Dedica tiempo a la introspección. Nuestra vida depende del tipo de pensamientos que alimentamos. Si nuestros pensamientos son pacíficos, tranquilos y amables, entonces, así es nuestra vida. Si nuestra atención se centra en las circunstancias en las que vivimos, nos veremos arrastrados a un torbellino de pensamientos, y no podremos tener paz ni tranquilidad. Para tener buena salud, encontrar la felicidad verdadera, y traer paz a todos, las personas deben primero controlar su propia mente. Si lo logran, habrán llegado a la iluminación, y toda la sabiduría y virtud vendrán naturalmente. La reflexión es el camino hacia la inmortalidad. La falta de reflexión es el camino hacia la muerte. La reflexión, mi bello amigo, la reflexión es necesaria para seguir creciendo como seres humanos, y aprender del pasado, para un mejor presente, un mejor aquí y ahora. En algún momento de tu vida, puede que has cometido errores, y has necesitado reflexionar, para no volver a cometer esos errores. Dedica menos horas a las noticias, y más tiempo a explorar tu interior. Cuando permites que tu mente absorba la negatividad que transmiten la mayoría de los medios, es muy difícil limpiarla. No se trata de crear una burbuja feliz y artificial a tu alrededor, pero es conveniente que tengas hábitos mentales menos tóxicos, y que te asegures de pasar más tiempo a solas contigo mismo. No se trata de dar vueltas a los problemas, sino de hacer las paces contigo mismo. La paz interior proviene de sentirte cómodo con tus decisiones, pensamientos y emociones. Ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. No dejes que tus pensamientos te limiten. Acepta los pensamientos y emociones negativas. Encontrar la paz interior significa, ante todo, equilibrio. No podrás hallar la serenidad si continúas luchando contra los pensamientos y emociones negativos, o si pretendes ocultarlos en el lugar más recóndito de tu mente. Para alcanzar la paz interior, es necesario que practiques la aceptación, que aceptes estos pensamientos y emociones. Cuando aprendes a vivirlos, perderán su poder sobre ti, y lograrás liberarte de su carga. Recuerda que los pensamientos y emociones negativos no te hacen daño, lo que te daña y arrebata la paz es aferrarte a ellos. Evita la crítica destructiva. El que envidia, no encuentra la paz interior. Yo, mi querido amigo, cuando soy capaz de resistir la tentación de juzgar a los demás, puedo verlos como maestros del perdón en mi vida. La lengua es como un cuchillo afilado, mata sin que brote la sangre. Una persona de paz no anda criticando a otras personas a pedazos. Ella mantiene su paz, porque sabe que su paz interior es fundamental. Las palabras deben ser elegidas cuidadosamente, dado que influirán a otras personas, para bien o para mal. No es llamado noble quien daña a otros seres vivos. No dañando a otros seres vivos, uno es llamado noble. Nuestras buenas y malas acciones nos siguen casi como una sombra. Vence la ira,
con serenidad. Vence la maldad, con bondad. Vence el egoísmo, con generosidad. Vence la deshonestidad, con verdad. Todos tenemos la tendencia a comparar, a sacar conclusiones y, luego, a criticar. Sin embargo, la crítica negativa es el peor enemigo de la paz interior. La crítica no solo hace daño a quien es criticado, sino también a quien emite ese juicio de valor. La crítica es la expresión de rigidez mental y rechazo a la realidad. La crítica negativa te sumirá en un estado de insatisfacción permanente que te aleja de la serenidad que pretendes alcanzar. Eso no significa que debes aceptarlo todo, pero tienes que aprender la diferencia entre la crítica constructiva, que da pie a un cambio positivo, y la crítica destructiva, cuyas consecuencias siempre son negativas. Se trata de aprender a no juzgar y ser más tolerantes y flexibles. Deja de ser tan duro contigo. Si tu compasión no te incluye a ti mismo, esta compasión es incompleta. Algunas personas son muy exigentes y muy perfeccionistas consigo mismas. A veces, tenemos una voz interna que, en lugar de celebrar las cosas buenas que haces, se enfoca en lo que te sale mal. Si escuchas esta voz, déjame decirte, que es un obstáculo para hallar tu paz interior. Te sugiero que cambies esa conversación contigo mismo, por algo más positivo, como por ejemplo: tengo las habilidades para lograr esto que me propongo, merezco lo mejor para mi vida, estoy orgulloso de la persona que veo frente al espejo. Simplifica tu vida. A veces, ¿piensas que te gustaría que el día tuviese más de 24 horas? Si piensas esto, te aseguro que no puedes alargar el día, pero puedes simplificar tu vida, de manera que aproveches mejor cada minuto. Cada cierto tiempo, es conveniente que te detengas y te preguntes, ¿estoy haciendo lo que realmente me gusta? Dedica más tiempo a las cosas que realmente te importan, te brindan felicidad y satisfacción. Recuerda que la madurez no está en añadir cada vez más cosas a tu vida, sino en restar y necesitar cada vez menos para ser feliz. Practica la gratitud. No dejes que pase un solo día sin sentirte agradecido por algo. Siempre hay algo por lo cual dar gracias, solamente hay que aprender a valorar las cosas que damos por descontado, como el simple hecho de vivir, o de tener a nuestro lado a personas que nos aman y a las que amamos. Cuando empiezas a sentirte agradecido por lo que tienes, en vez de quejarte por lo que no tienes, reencontrarás un nuevo equilibrio interior. La gratitud, mi hermoso amigo, la gratitud es una de las llaves que abre la puerta a la serenidad y la felicidad. Da sin esperar recibir a cambio. Da, aunque no tengas más que muy poco que dar. La bondad, mi bello amigo, la bondad debe convertirse en nuestra forma natural de vida, no en la excepción. Dar lo que te sobra es fácil, lo verdaderamente complicado es compartir algo, incluso en los momentos en los que no hay abundancia, eso te hace más grande, como persona. Muchas personas dan, esperando recibir algo a cambio, convierten las relaciones interpersonales en relaciones comerciales. Cuando no reciben la recompensa esperada,
se enfadan. Por eso, si quieres lograr la paz interior, debes despojarte del egoísmo y reencontrar el placer que implica el acto de dar, por el simple hecho de ayudar o hacer una buena acción. Dar, amigo mío, dar, debe ser lo suficientemente gratificante de por sí. Siéntete bien contigo mismo, por lo que has hecho. Aprende a estar plenamente presente. Si te sientes deprimido, estás viviendo en el pasado. Si te sientes ansioso, estás viviendo en el futuro. Si te sientes en paz, estás viviendo en el presente. Alégrate, porque todo lugar es aquí, y todo momento es ahora. No vivas del pasado, no imagines el futuro, concéntrate en el momento presente. El presente es el único momento que podemos vivir. Es decir, el aquí y el ahora, no ayer, ni mañana. Muchas veces, vivimos agobiados, porque estamos a caballo entre las culpas del pasado y las preocupaciones del futuro. Aprende a estar plenamente presente. Esto te permitirá encontrar la paz en lo que estás haciendo, sea lo que sea. Nunca tengas prisa, haz todo en silencio y con un espíritu tranquilo. No pierdas tu paz interior por nada, incluso si todo tu mundo parece molesto. Comparado con la paz del alma, no hay nada en esta vida. Preocuparse no se lleva los problemas del mañana, se lleva la paz de hoy. La naturaleza es la mejor medicina para la serenidad. La paz, la tranquilidad y la quietud es la mejor medicina para el corazón. Cuando no podemos encontrar la tranquilidad dentro de nosotros mismos, es inútil buscarla en otra parte. No te aferres, aprende a dejar ir, es la clave de la felicidad. Para vivir una vida desapegada, uno no se debe sentir dueño de nada, en medio de la abundancia. No le des mucha importancia a los bienes materiales, más bien, empieza a sentir con el corazón. Tener mucho, no significa ser más feliz. Si estás contento con poco, no necesitas tener mucha riqueza. La raíz del sufrimiento es el apego. Solamente podemos perder aquello a lo que nos aferramos. No es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Las personas que menos cosas materiales desean o necesitan, son los que van a ser más felices en la vida. A lo largo de nuestra vida, vamos acumulando mucho resentimiento y rencor, sentimientos que terminan haciéndonos daño, y nos impiden lograr esa paz interior que tanto ansiamos. Es fundamental que aprendas a dejar ir esos sentimientos y pensamientos que te afectan y te mantienen atado al pasado. También es fundamental que aprendas a practicar la ley del desapego, incluso con las metas que te has propuesto. La vida fluye, pero, si te aferras, te quedarás estancado luchando contra la corriente, lo cual te agotará emocional y físicamente. Algo que nos resulta un tanto complicado, es dejar ir a ciertas personas, trabajo y dinero. Pero, es imprescindible hacerlo, porque el apego es un obstáculo para la calma y la plenitud. Despréndete de todas aquellas cosas, personas, hábitos y conductas que rompen con tu armonía. Aquieta tu mente. Nadie te castigará por tu enojo se encargará de castigarte. Cada día, nos enfrentamos a cientos, o, incluso, miles de estímulos.
Nuestra mente está en un estado de hiperestimulación constante que nos impide encontrar la serenidad. Por eso, es conveniente que dediques, al menos unos minutos al día, a practicar la meditación o la relajación. Aprende a vaciar la mente y a liberarla de todas las preocupaciones cotidianas. No hay incendio como la pasión, no hay ningún mal como el odio. Aferrarse a la rabia es como agarrarse a un carbón caliente con la intención de tirárselo a alguien. Tú eres el que te quemas. No lastimes a los demás con lo que te causa dolor a ti mismo. El odio no disminuye con el odio. El odio disminuye con el amor. Ni el odio, ni la venganza son la solución para resolver los problemas y los conflictos. No debes de alimentar ni la violencia, ni la ira hacia los demás, ni hacia ti mismo, porque eso solo aumenta ese sentimiento negativo. El auténtico bienestar, mi querido amigo, está en quererte a ti mismo, y en desearles lo mejor a los demás, aunque pienses que no se lo merecen. La compasión es el camino hacia la felicidad. Abrirse a los demás supone perdonar sus faltas y ser humilde, a pesar de sus errores. Como una sólida roca, no se mueve con el viento, así el sabio permanece imperturbado ante la calumnia y el halago. Las personas sabias no delegan su paz interior y su paz mental a otras personas. El estrés es una elección, pero también lo es la paz interior. La paz interior solamente se puede alcanzar cuando practicamos el perdón. Perdonar es dejar ir el pasado y, por lo tanto, es el medio para corregir nuestras percepciones erróneas. Cuando encuentras paz dentro de ti, te conviertes en el tipo de persona que puede vivir en paz con los demás. Si no puedes encontrar la paz dentro de ti mismo, nunca la encontrarás en ningún otro lugar. La simplificación de la vida es uno de los pasos hacia la paz interior. Una simplificación persistente creará un bienestar interior y exterior que pondrá armonía en la vida de uno. La espiritualidad, mi querido amigo, la espiritualidad no debe aprenderse huyendo del mundo, huyendo de las cosas, o volviéndose solitario y apartándose del mundo. Más bien, debemos aprender una soledad interior, donde sea o con quien sea que estemos. Debemos aprender a penetrar las cosas, y encontrar a Dios allí. El contentamiento y la paz interior es una alineación vibratoria con el universo y la llave definitiva para desbloquear nuestra conciencia. A menudo, encuentro que las personas confunden la paz interior con cierta sensación de insensibilidad cuando algo sale mal. En tales casos, la paz interior es un permiso para la destrucción. El optimista inflexible pretenderá que el bosque no se está quemando porque es demasiado flojo o demasiado asustado para apagar el fuego. No confundir la paz interna con la insensibilidad. Nada le da a una persona tanta ventaja sobre otra como lo es permanecer siempre calmado y tranquilo en todas las circunstancias. Todo es posible cuando tienes paz interior. Mantenga la calma en cada situación, porque la paz es igual al poder. Una vida tranquila y modesta trae más felicidad que la búsqueda del éxito combinado con la inquietud constante. El amor y la paz mental nos protegen. Nos permiten superar los problemas que la vida nos entrega. Nos enseñan a sobrevivir, a vivir ahora, a tener el coraje de enfrentar cada día.
Tener paz interior no significa estar en un lugar donde no haya ruido, problemas o trabajo duro. Significa estar en medio de esas cosas y permanecer tranquilo en tu corazón. La verdadera tranquilidad es encontrar nuestro oasis interior, buscarla fuera, es como divagar por un desierto. Yo, personalmente, he hecho las paces conmigo mismo. Esa es la guerra más difícil de ganar, de todas. No dije que gané. Solo dejé de pelear. El pensamiento más poderoso es un pensamiento de oración. Yo, mi hermoso amigo, cuando rezo por ti, rezo por mi propia paz mental. Solamente puedo tener para mí lo que estoy dispuesto a desear para ti. Recuerda, nunca encontrarás paz mental hasta que escuches a tu corazón. Busca paz para tu mente y obtendrás salud para tu cuerpo. Lo llaman paz mental, pero, tal vez, debería llamarse paz de la mente. Soy Jorge. Espero que encuentres la paz interior en un mundo agitado. Millones de gracias por escucharme, mi bello amigo, millones de gracias.